Bueno, gracias, qué bueno verlo de vuelta, amén. Qué bendición, hermanos. Siempre cuando venimos a Buenos Aires y el tiempo que el Señor nos permite, ¿verdad?, visitar algunas iglesias, siempre trato de hablar con su pastor si está disponible para que nos pueda recibir, ¿verdad? En esta ocasión, hermanos, me hubiese gustado que hubiese estado mi esposa, ¿verdad?, y mis hijos. Casi no trato de salir cuando nos hablo con ellos, ¿verdad?, porque extraño, amén. Entonces ahorita estoy extrañando, pero sé que el día jueves, si el Señor me permite, hermanos, ya estoy regresando a Tucumán. Ya estoy hace casi 2 semanas y media aquí en Buenos Aires. Vine a visitar algunas iglesias y por un evento en septiembre, ¿verdad? Pero bueno, el Señor me dio gracia para conocer a algunos pastores e iglesias que no conocía en La Plata. Y la verdad fue un buen tiempo ahí, en Pontevedra, La Ferrer, estuve predicando, ¿verdad?, en la iglesia. Ahí con el pastor en González Catano esta mañana y hoy con ustedes aquí. Déjenme dejarle los saludos cordiales de mi familia, ¿verdad? Mi amada esposa Cintia, mi hija Jaciel y Naomi, y de nuestra amada iglesia bautista del Cadillal. Ahí justamente del Cadillal, hermanos, es para el norte de Tucumán, como yendo para Salta, hermanos, pero estamos casi a 3 horas de la frontera de Salta. Así que no estamos ni muy cerca ni muy lejos, pero estamos retiraditos todavía de la frontera. Y bueno, comentarle algo más, hermanos, estamos como 4 años de iglesia, ahora en diciembre, si el Señor lo permite, vamos a cumplir 5 años. Y la verdad que Dios ha sido bueno con nosotros, sigue siendo bueno con nosotros y con usted también, amén. Hoy usted está aquí, entonces estoy muy agradecido al Señor por eso. Y bueno, hermanos, ¿qué podemos decir, verdad? Y mire, he escuchado por ahí que decían que, bueno, verdad, mi esposa ganó la lotería de casarse conmigo. Amén. Entonces, ¿te acabas de pasar? Sí, no, bueno, no hay problema, ella sabe que no, sí, no hay problema, hermanos, ¿verdad? ¿Y sabe cuál es lo más lindo? Que yo lo creo. A ver, entonces, ay, hermanos, qué bendición, hermanos, estar con ustedes. Me hubiese gustado estar un poco más de tiempo aquí, ¿verdad?, en Buenos Aires, pero tengo un deber allá, mi familia, ¿verdad?, el primer ministerio, y también el segundo ministerio es la iglesia, hermanos. Entonces tengo que volver, mis jóvenes ya me mandan mensajes diciendo, pastor, ¿cuándo vuelve? Ya lo extrañamos, ¿verdad? Y gracias a Dios tenemos ahí al pastor Gabriel que nos está cubriendo ahí en nuestra iglesia, el pastor Horacio Mora también. Él viaja de Capital al Cadillal y créanme, hermanos, que el colectivo del Cadillal a Capital o del Capital a Cadillal está saliendo 3.600 pesos el viaje. Tarda 1 hora, hermanos, ¿verdad?, en llegar al Cadillal. Entonces, si usted dice que está caro el boleto aquí, le doy la esperanza. A ver, no está caro, hermanos, está bien barato. Imagínense, yo pagué casi 1.000 pesos de La Plata hasta Constitución. Y es barato, hermanos, volver a tomar de vuelta y me iré de vuelta a La Plata. Ella vale 3.600 el boleto solamente por una persona en el Cadillal, hermanos. Ha subido bastante. Entonces, gracias por orar, hermanos, ¿verdad? Por la iglesia, por la obra, por la familia. Y no voy a hablar de mí, hermanos, y eso es lo mejor. Entonces quiero que usted pueda ir a Romanos, ¿verdad? El libro de Romanos, se dice amén cuando esté ahí. Y capítulo 15 del libro de Romanos. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Ven? Bien, hermanos, los jóvenes. O sea que en esta iglesia se sientan los jóvenes aquí adelante, pastor. Yo le digo que se sienten adelante. Amén. Es bueno, hermanos, porque la predicación llega más cuando estás adelante. Pues el pastor está ahí atrás, ¿verdad? Entonces, vieron los Romanos capítulo 15, versículo 19, dice así, vamos a leer, hermanos, vamos a orar, ¿sí? Dice, con potencia de señales, ¿verdad?, y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores, dice, hasta Ilírico, dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por los hermanos aquí. Villa Crespo, Señor, gracias por el pastor. Y, Señor, ayúdanos con la enseñanza. Háblanos, Señor, y llénanos con tu Espíritu Santo. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, miren, hermanos, Pablo, hermanos, y hoy voy a hablar sobre misiones. Y yo sé, hermanos, que usted tiene una cartelera grande allá de que usted apoya misiones, ¿verdad? Y la verdad que cada vez que puedo ir a las iglesias a visitar nuevas o iglesias que ya pude pasar,
No dejo, hermanos, de compartir porque es importante apoyar a misiones, porque es importante apoyar a un misionero. Y realmente misiones, hermano, el corazón de Dios son las misiones. ¿Y qué hay dentro de las misiones? Hay almas, hay personas. Donde, no sé si usted sabe, hermanos, pero en Egipto hay pastores bautistas como su pastor y yo, allá en Egipto, que dan su vida por predicar el Evangelio. Y no más lejos, hermanos, todo lo que es la parte de Arabia, ¿verdad? Todo lo que es Irak, Irán, aunque usted no crea, ¿verdad? Hay iglesias bautistas, ¿verdad? De misioneros que dejaron su país, su cultura, su familia, para ir a un lugar desconocido. Y vemos, hermanos, que Pablo dijo aquí, todo lo he llenado, dice, del Evangelio de Cristo. Y hermanos, nuestra obligación, ¿verdad? Como hijo o hija de Dios, como iglesia del Señor, es, hermano, predicar el Evangelio. Y si yo no puedo ir a esos lugares, pastor, ¿cómo haría? Tus oraciones y tus ofrendas llegan a esos lugares? Amén. He escuchado testimonio, hermanos, que aquí en Argentina hay iglesias que apoyan en el África, que apoyan, hermanos, hasta lugares muy lejos en las Filipinas. Hace poco estuve en la conferencia misionera ahí en La Plata y estuve con el pastor Saca, el filipino. Y hermanos, y él subió y dio una enseñanza tremenda, hermanos, cuando él enseñaba que dice que él vino, hermanos, a este país sin conocer el idioma. Hermanos, y contó todo lo que atravesó el proceso, hermanos, hasta llegar a la tierra, hermanos, y Dios le dio gracia en ese lugar donde está, amén. Miren, hermanos, yo sé que Dios lo mandó a él porque él era el adecuado en ese lugar. Miren, hermanos, está en Ushuaia con tremendo frío, hermanos. Yo me moriría, a mí me gusta el frío. Hermanos, vemos cómo Dios prepara a las personas, ¿verdad? A los pastores para sus misiones. Y con el fin, hermanos, de viajar a misiones, presentar la obra misionera, no es robar el dinero como muchos piensan. No, hermanos, las misiones son las almas. Usted no puede llegar a Tucumán, pero hay alguien que predica en Tucumán. Hay alguien que gana almas en Tucumán. Hay alguien que evangeliza en Tucumán y sus oraciones, sus ofrendas llegan hasta Tucumán, donde usted puede ver reflejado las fotos de lo que Dios está haciendo en su obra en Tucumán. Amén. Y de eso se trata, hermanos, porque debemos orar, ¿verdad? Apoyar a misiones. Yo sé que es una iglesia que apoya, pero Pablo lo dijo. Dice, y por todo alrededor, hermanos, hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y dice, mira el versículo 20, y de esta manera, dice, me esforcé, hermanos, a predicar el Evangelio. No dice, de donde Cristo ya hubiese sido nombrado, no dice, para no edificar, sobre fundamento ajeno, sino dice, como está escrito, aquello, dice, a quienes nunca le fue anunciado acerca de él, hermanos, amén. Verán, y los que nunca han oído de él entenderán, hermanos. Por eso, hermanos, tener una cartelera, por eso, hermanos, orar por un misionero es fundamental. Los misioneros, hermanos, llegan donde muchas veces la iglesia local no puede llegar. Un misionero, hermanos, deja sus sueños. Un misionero deja su país, su familia, por amor a Cristo. Recuerdo una vez, hermano, que me hicieron una pregunta y me dijeron, pastor, ¿cuál era su sueño? Y yo le dije, hermano, mire, mi sueño era ser profesor de educación física. No parece, yo sé que no. Pero ese era mi sueño, hermanos. Si usted, tiempo atrás, hace 15 años atrás, que fue cuando Cristo me alcanzó, hermanos, si usted me hubiese preguntado, mi sueño era ser profesor de educación física. Hermanos, yo estuve, hermanos, en la selección de básquetbol en Tucumán. Y en ese momento, hermanos, mi sueño estaba en la NBA. Pero no era lo que Dios tenía para mí. Dios tenía preparado este momento, ser un misionero, ser un pastor, e ir y hacer el trabajo que Él encomendó a la iglesia, a los hijos de Dios. Amén. A usted y a mí, ir y predicar el Evangelio. Se tiene el cartel allá en Marcos 16:15. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y eso es lo que se enfoca un misionero. Eso es lo que parte de las misiones.
No hay equivocación en poner la atención donde Dios pone su atención. Y es en las personas, en las almas, dice dependiendo, hermano, de nosotros, hermano, dejarnos usar por el poder de Dios. Vemos que Pablo ahí dice y enfatiza, hermanos, que me esforcé a predicar el Evangelio. Dice, no donde Cristo ya hubiese sido, hermanos, nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de él, hermanos. Hermanos, créanme que en Tucumán hay lugares que no se alcanzó personas para Cristo. El Cadillal, hermanos, si usted pone a ver lo que es el Google, hoy en día es un lugar bellísimo. Pero años anteriores era el peor lugar, hermanos. Cuando Dios habla a mi vida y ir a misionar ahí, hermanos, yo no quería aceptar eso. Y mi pastor oraba conmigo y me decía, considera el Cadillal, hace falta un pastor ahí, conozco gente de ahí. Yo decía, no, ¿quién va a ser ese loco que se va a ir a meter ahí en medio de los árboles? No hay nadie. Yo me decía, considera, ahí hay almas que necesitan de Cristo. Y hermanos, orando, y cuando Dios me muestra realmente el llamado para estar ahí, hermanos, es cuando comprendí, hermanos, que no son mis decisiones, sino lo que Dios tiene para mí, amén. Y hermanos, cuando fuimos ahí es cuando Dios encajó todas las cosas que necesitamos para llegar al campo misionero. Y no hablo solamente del sostén, hermanos, sino hablo de muchas cosas que pedíamos como familia para obtener para la obra de Dios y Dios no me la daba. Cuando decidí obedecer a Dios, Dios encajó muchas cosas en nuestra vida. Y hermanos, es grandioso servir a Dios, es grandioso ser un misionero, aunque pasamos aflicciones, pruebas, escasez, necesidades. Pero hermanos, Dios no nos desampara, hermanos. Y gracias, hermanos, porque hay iglesias que consideran a misioneros y apoyarles para llegar al mayor número. Amén. Pablo dijo, yo me he convertido, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Y eso se trata, hermanos. Se trata, hermanos, de alcanzar al mundo para Cristo. Amén. Y hermanos, cuando usted ora, cuando usted apoya, y no solamente en oración y en económicamente, ¿sabe qué, hermanos? Quiero animarte un día que tú puedas hacer un viaje a Tucumán. Unos jóvenes allá de La Plata, hermanos, fueron 12 jóvenes a nuestra iglesia. Ellos apoyan la obra misionera allá en Tucumán y ellos decían, Pastor Matías, tal fecha estamos viajando con los jóvenes de nuestra iglesia, queremos ver el campo misionero. Y sabe que, hermanos, llegaron en pleno invierno. Yo les decía en pleno, no vengan en invierno. Y ellos decían, no, ya están los boletos, vamos en avión. Bueno, vengan en invierno, hermanos. Y sabe que hicimos un evento con jóvenes ahí, hermanos. Y el joven predicó y había 60 jóvenes en nuestra iglesia. Y hermanos, algunos jóvenes tomaron decisiones y muchos de esos jóvenes que fueron ahí están congregando en nuestra iglesia. Fielmente, hermanos. Y miren, hermanos, ellos de La Plata tomaron la decisión de viajar, hermanos, pagarse su boleto, porque ellos querían estar en el campo misionero donde su iglesia local apoya a un misionero. Y hermano, lo más lindo es ir a un lugar donde yo estoy invirtiendo mi tiempo, mi oración y mis recursos y ver la obra de Dios cómo avanza. Hermanos, la misión es tremenda, hermanos. En nuestra iglesia enviadora, cada año mi pastor hace su conferencia misionera y tiene stand de cada país con comida y postre y bebida, hermanos. Y ¿sabe qué, hermanos? Nos tocó la invitación una vez a nosotros, a nuestra iglesia, y me dijo, Pastor Matías, ¿te gustaría a vos a tu iglesia tomar un stand de un país en nuestra conferencia misionera? Y yo le dije, sí, pastor, ahí vamos a estar. Adivine cuál es la que elegí, qué país elegí para representar en nuestra iglesia. A ver, tire uno por ahí. Perú. No, hermanos. Argentina. No, tampoco. Estados Unidos. No, tampoco. No, Haití no. ¿Nadie? Mire, hermanos, elegimos Egipto. ¿Y sabe qué, hermanos? Yo animé a los hermanos de nuestra iglesia y las jóvenes de nuestra iglesia desfilaron con la marcha del himno de Egipto. Mi pastor Ryan trajo la bandera de Egipto y teníamos las hermanas disfrazadas de egipcias, porque eso se trata la temática.
que cada año, cuando hay una conferencia misionera en nuestra iglesia enviadora, cada estado, los hermanos y las hermanas se disfrazan de la cultura de aquel país. Teníamos los argentinos todos vestidos de gaucho con su mate ahí, y las empanadas tucumanas, y el sándwich milanesa, y toda la cuestión, ¿verdad? Y estábamos en Egipto. Y decíamos con mi esposa, Egipto, ¿cuál comida de Egipto? Y hermanos, y mi esposa es bien rápida para buscar las comidas, y encontró una comida que era como una bolita de garbanzo, hermanos, y era exquisito. ¿Y sabe de carísima que es en el país de Egipto? Y hermanos, y encontró una limonada, hermanos, donde llevaba jengibre y llevaba leche condensada. Y yo decía, ay, no, esto va a ser horrible. Y sabe que estaba tremenda, hermanos. Y nuestra iglesia ganó, hermanos, el stand de la conferencia de misiones. Aunque usted no crea, el país de Egipto, y las jóvenes de nuestra iglesia habían hecho un gato negro. Viste que ellos tienen sus gatos negros ahí, ¿verdad? Y habían hecho un cofre, hermanos, con la momia ahí metida adentro, hermanos, y todos sacaban fotos. Había un camello por allá y había unas pirámides por aquí. Y hermanos, y todos se acercaban al stand de Egipto y sacaban fotos, y las hermanas, y con mi esposa, y los jóvenes, y mi hijo Jaciel y mi hija Naomi, vestidos como faraón, ¿verdad? Y como las egipcias, hermanos. La verdad fue una tremenda bendición. Pero ¿sabe cuál, hermanos? El enfoque del país, porque yo sé y me enteré y pude ver que hay pastores que pierden su vida en Egipto por predicar el evangelio. El enfoque no era ganar la conferencia, el enfoque no era traer los ídolos. El enfoque que yo le enseñé a los hermanos de nuestra iglesia, porque ellos tienen que apoyar a un misionero, porque en cada país, en cada lugar de la provincia, hermanos, hay misioneros que pierden su vida por predicar el evangelio. Amén. Y eso usted lo puede ver en la cartelera que tiene, hermanos. En esa cartelera que usted tiene, cada misionero, hermanos, necesita lo indispensable, hermanos, y a veces no tiene los recursos, pero ellos, por buena fe, luchan, hermanos, y Dios lo bendice. Amén. ¿Sabe cuántos misioneros en Egipto fueron cortados sus cabezas por predicar el evangelio? Andan escondiéndose por llevar el evangelio de las buenas nuevas, de que Cristo murió por los pecadores. Por eso es importante, hermanos, empaparse, ¿verdad?, de lo que es misión. Tu pastor te puede enseñar, él también es un pastor misionero. Y hermanos, muchas veces todos esos pastores y hermanos que murieron en ese país dejaron sus sueños, dejaron sus familias, dejaron su cultura, su ciudad, su país, por predicar el evangelio. Pablo, hermanos, uno de los misioneros que me gusta. En todas las cartas, Pablo nos anima a seguir predicando el evangelio. Hermanos, vemos al misionero Pablo, hermanos, en cada carta, hermanos, y vemos hasta el último, hermanos, en la cárcel de Filipos. Vemos, hermanos, que fue apedreado en la puerta de Listra. Vemos que naufragó en la isla de Malta. Vemos, hermanos, que Pablo fue mordido por una serpiente y él no se quedó. Amén. Miren, hermanos, hoy nos quedamos para venir a la iglesia, ¿verdad? O compartir un folleto. Es que, pastor, hoy me duele la uña, no puedo salir. Miren, Pablo, hermanos, fue mordido por una serpiente y él siguió, hermanos. Amén. Naufragó en la isla de Malta y él siguió, hermanos. Fue preso, hermanos, y él no paró de evangelizar. Él dijo, lo he llenado del evangelio de Cristo. Hermanos, cuando Pablo estaba preso ahí en la cárcel de Filipos, conoce usted la historia, que a medianoche él y Sila oraban y cantaban alabanzas, y Dios lo escuchó y hubo un terremoto y la cárcel se abrió. Cuando llegó aquel carcelero y queriéndose lastimarse o dañarse, porque en ese momento, hermanos, un preso se te escapaba y era tu vida por el preso. Hoy es diferente. Amén. Hoy se escapan y no pasa nada. Amén. Pero en ese tiempo sí, hermanos. Y hermanos, cuando el carcelero ve que estaba todo abierto y no había nadie, una voz le dice, no te hagas daño, todos estamos aquí. Y mira, hermanos, de todo en ese tiempo que Pablo estuvo preso, él no cesó de predicar la palabra de Dios. Él comprendió, hermanos, que las personas corren peligro. Hermanos, tu familia, mi familia, si no es alcanzada a los pies de Cristo, corre peligro.
Si tus familiares e infamiliares mueren sin Cristo, su lugar es el infierno. Y usted lo sabe, ahí dice la Biblia. ¿Y qué hacemos, hermanos, con las personas? Hermanos, muchas veces no tenemos compasión por las almas perdidas. Yo ya soy salvo. Mi familia, mi papá y mamá ya son salvos. Los demás, bueno, Dios sabrá. No, hermanos, Pablo no tenía ese pensamiento. Cuando el carcelero ve y escucha esa voz, dice la Escritura que él se apresura y se postra en sus pies y él le dice una sola pregunta y dice: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y mire, hermanos, Pablo no fue como nosotros, ¿no? Cuando nosotros tenemos que compartir un folleto, tenemos que evangelizar, estamos ahí, hermanos, nos da vergüenza, ¿verdad?, dar un folleto. Y hermanos, Pablo no le dijo, como muchas veces podemos decir nosotros, es que si vos no asistís a mi iglesia, yo no creo que vos vas a ser salvo. Es que si vos no vas al seminario, yo creo que Dios no creo que te salve. Hermanos, Pablo no fue así. Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Fácil. Y dice que en aquella noche el carcelero creyó, lavó sus heridas, y no solamente él, dice que toda su familia creyeron. Miren, hermanos, el testimonio de una persona alcanza a los pies de Cristo a otras. Hoy compartí algo con los hermanos en Catán. ¿Por qué es tan importante, hermanos, un buen testimonio? Ese era el título de la enseñanza. No es el mismo de ahora. Pero sabe que, hermanos, muchas cosas se completan. Un buen testimonio con obedecer al Señor. Pablo tenía las dos cosas. Usted conoce que Pablo era un asesino, perseguidor de la iglesia, circuncidado al octavo día, y cuanto a la ley fariseo, él lo describe en sus cartas, ¿verdad?, de la tribu de Benjamín. Pero cuando Cristo lo alcanzó en el capítulo 9 del libro de Hechos, todo lo que él hizo y lo que tenía lo dejó por basura. Ya él le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Mire la humildad de un siervo, ¿no? No como nosotros, ya vine a molestar de nuevo, decirle que no estoy. Pero Pablo no fue así. Pablo le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vemos, hermanos, la actitud que tenía una persona alcanzada a los pies de Cristo. Él comprendió la gratitud, ¿verdad?, de su salvación. El problema muchas veces, hermanos, cuando nosotros no comprendemos la gratitud de la salvación de Dios en nuestra vida, es cuando no hacemos nada para el Señor. Hermano, la Escritura nos enseña que al que más se le perdona es el que más ama. Cuando tú crees, hermano, que Dios te perdonó todo lo que tú creías que nadie te podía perdonar, es cuando más vas a amar al Señor. Y cuando vas a orar por los misioneros, no lo vas a criticar, es cuando más vas a dar a la obra misionera. Es cuando te vas a preocupar por aquellos misioneros que arriesgan su vida por compartir el evangelio a otras personas. Mi pastor me dijo: Egipto. Todos me dijeron lo mismo. Y el enfoque era por esos misioneros que mueren en Egipto, predicando el evangelio. Ese era el enfoque que yo tenía con el país de Egipto. ¿Le gustaría conocer Egipto, pastor? Sí. Me gustaría conocer Egipto. Porque sé, hermanos, que en Egipto todos nuestros hermanos que están siendo muertos por compartir el evangelio. Usted tiene hermanos en Egipto, si no lo sabe. Si sabe, gloria a Dios, pero si no se está enterando ahora. Y cada hermano que comparte el evangelio, hay otro hermano más que se suma para usted, para mí. Usted algo puede entender sobre misiones, capaz que no. Pero no solamente en Egipto, también en Argentina. También en el Cadillac usted tiene parte del Cadillac. La mayor parte de la gente que se evangeliza es hermano de usted. Entonces usted tiene que viajar a ver a sus hermanos. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo dijo: lo he llenado de todo de Cristo. Yo he evangelizado todo, dice Pablo. Y miren, hermanos, siempre uso una de las cartas que Pablo encomendó o escribió, mejor dicho, perdón. ¿Por qué, hermanos? Porque es un ánimo para mi vida. Aunque, hermanos, vemos que evangelizar o ganar almas, lo sabemos.
Pero la importancia de ganar almas a veces no lo sabemos. ¿Sabe que Pablo dijo, me es impuesta necesidad? ¿Qué es impuesta necesidad? ¿Qué es una necesidad? ¿Qué podemos entender sobre necesidad? Que es que rápido, es urgente. Me es impuesta necesidad, dijo Pablo, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Hermano, hay una necesidad. Si lo hacemos, Pablo dijo en una de sus cartas, si lo hacemos con buena voluntad vamos a tener recompensa. Pero si no, la tarea ha sido, lo tienes que hacer. Quieras o no. Porque es una tarea, es un mandato. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Es un mandato, hermanos. No es que el pastor, los misioneros se paran acá y te dan lata. Escuché mucho decir eso. Ya vienen a decirnos que ganemos alma. O ya vienen a decirnos que le den la plata. No es así, hermanos. O si ya viene mi pastor de vuelta a decirme que le tire un folleto a aquel. No quiero, parece que no entiende. No es que nosotros queremos imponerte algo. No es que la Biblia dice, Pablo, me es impuesta a mí de parte de Dios esta necesidad. Es que Dios me dijo, ir y predicar el Evangelio. Es una necesidad urgente, hermanos. Usted mire, le hago más fácil, hermanos, en la facultad. ¿Cuántos de los que están en la facultad saben que usted es cristiano? Ya no hay amén, ¿verdad? ¿Cuántos de su facultad saben que usted es cristiano? ¿A cuánto de su facultad usted le pudo compartir el Evangelio? Pastores que, así me dijeron una vez, si yo supiera de Génesis hasta Apocalipsis, puedo evangelizar. No, que dijo Pablo, cree en el Señor. ¿Qué ganó al carcelero? ¿Esas palabras? No, el testimonio. ¿Sabe que yo gané un joven para Cristo adicto? Cuando estaba en mi iglesia enviadora antes de salir como misionero. Y ¿sabe qué, hermanos? Él llevó más almas a la iglesia que el pastor. Y él no sabía leer, hermanos. Si el problema es la lectura, él no sabía leer, hermanos. Pero Dios lo usó. Y él me metió en las vías donde nadie podía entrar si no entraba con un conocido. Él fue y me dijo, pastor, aquí están mis amigos, aquí ranchábamos, así en Tucumán, aquí ranchábamos y yo me drogaba aquí, asaltaba a los que estaban allá. Pastor, ¿por qué no le predica a ellos? Ellos tienen una necesidad que yo la tuve. Yo quiero que ellos lleguen al conocimiento de la verdad. Y me dijo, pastor, ¿por qué no le predica? Y le predicamos a ellos. Y hermanos, y esos jóvenes jugaban al fútbol. Llevamos un equipo de 11 jugadores a la iglesia. Y hoy decimos, es que no puedo porque, ¿sabe qué, pastor? Si mi papá me compraría el iPhone 17, yo puedo hablar bien la Biblia porque se desplaza rápido. No, hermanos. Pablo no tenía nada de lo que usted tiene hoy y yo. Y Pablo predicaba porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Dios lo usaba grandemente. Porque a veces no podemos hacer lo que Pedro o Pablo hizo. Hay una necesidad puesta en nuestra vida y es compartir el Evangelio. No digo que usted no lo hace, nunca dije eso. En Tucumán pasa eso, aquí yo sé que aquí no pasa, pero en Tucumán pasa. ¿Sabe por qué no compartimos el Evangelio? Por vergüenza. Por eso te lo dice más fácil. En tu facultad saben que eres cristiano. ¿Eres cristiana? ¿Cuántos de la facultad tú le pudiste entregar un folleto de tu iglesia local? Mira, te lo hago más fácil en la secundaria. ¿A cuántos de ellos saben que tú eres un hijo de Dios? ¿Llevas la Biblia a la escuela? Ay, amén, ¿no? ¿Has llevado alguna vez a la Biblia a la escuela? ¿Le has dicho a tu compañero, yo pertenezco al grupo de la alabanza de mi iglesia local? ¿Le has dicho, mire, Dios ha transformado mi vida? Me sacó de la pornografía, de las drogas, de los vicios. ¿Has podido decir libremente? ¿O has dicho, como dicen muchas veces en nuestro lugar, es que me obligan a ir? Nadie te obliga, hermano. Miren, hermanos, el problema muchas veces no radica en lo que está escrito, sino en lo que yo no quiero obedecer. Y Pablo entendió a la perfección. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás
salvo tú y tu casa. No porque él aceptó a Cristo, su casa ya fue salva, sino que su familia vio el testimonio de ¿quién? De la cabeza del hogar. Y cuando él vio ese testimonio de que él daba garantía y testimonio de que esos que estaban ahí encerrados se quedaron porque Dios dijo que tenían una misión, entonces ellos creyeron el Evangelio. Vemos, hermano, el capítulo 4 del libro del Evangelio de Juan, hermanos, no lo hago ir por tiempo. Vemos el testimonio de la samaritana. Si el problema, hermanos, es que tienes el trabajo, vemos que en el capítulo 4 la mujer samaritana dice que dejó su cántaro. ¿Y qué era el cántaro en ese tiempo? Las mujeres a la hora sexta salían a buscar el agua para llevar a su familia. Y ese era el trabajo que tenían ellas para hacer en esa época. Y dice que la mujer, dejando su cántaro, entró a la ciudad y le dijo: venid y ved a un hombre que me dijo cuánto todo lo que yo he hecho. ¿No sabráse el Cristo? Y dice que salieron los hombres de la ciudad y vinieron a él, y dice que creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: ¿no sabráse el Cristo? ¿No sabráse que me dijo cuánto yo he hecho? Y hermanos, por eso es importante el buen testimonio, pero también, hermanos, es obedecer a Dios en ir y predicar el Evangelio. La samaritana comprendió a perfección, Pablo también, hermanos, y nosotros muchas veces no comprendemos, ¿verdad? Y es bueno que usted apoye misiones, hermano. Por ese simple hecho de que los misioneros mueren por predicar el Evangelio. Los misioneros toman cada versículo de animación, de misiones, y ir al lugar donde no haya sido predicado. Pablo lo dice: no voy a ir a donde ya fue predicado, para no poner fundamentos, sino a donde no fue anunciado. Y hermano, a eso se trata las misiones. Usted ya tiene iglesia local y usted no puede llegar allá, hermano, usted apoya para poder que alguien llegue al lugar donde usted no puede ir. Amén. Y miren, hermanos, no solamente eso. Vemos, hermanos, que la samaritana, hermanos, dijo que los samaritanos oían al Señor, y dice que ya no creemos solamente por tus dichos, porque ahora lo hemos oído y sabemos ahora verdaderamente que este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y dice que muchos más creyeron por la palabra de él. Miren, hermanos, hay una cosa en la samaritana. La samaritana no fue mezquina con lo que recibió. Cuando vemos en la charla del capítulo 4, ella le dijo: sé que ha de venir el Mesías, el Cristo. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Hermano, eso fue impactante para mi vida y para la vida de la samaritana. Fue y dejó lo que tenía, su trabajo. Mire, no le importó si tenía que llevar el agua después, 2 horas después. No le importó que el marido que tenía, que no era el marido como Jesús le dijo, no le importó si le iba a retar, le iba a tirar la ropa afuera, no le iba a cocinar, no le iba a dar la plata para que cocine. No le importó, dejó lo que tenía y fue. Y entró a la ciudad y dijo: vengan y vean. Aquí hay alguien que me dijo todo lo que yo he hecho. ¿No sabrá ser el Cristo? Hermano, ¿qué es importante? Las misiones, las almas perdidas. ¿Sabe qué, hermanos? En esa época samaritanos y judíos no se llevaban. Eso dice la Escritura. Pero a Jesús no le importó. Porque el capítulo 4, el versículo 4 dice que le era necesario pasar por Samaria. ¿Sabe que por una mujer, por unas personas en la palabra de Dios, en los evangelios, que no son judíos, llegó la salvación para nosotros? Porque él da testimonio diciendo que yo he encontrado más fe en este gentil que en nosotros. Ahora también la salvación es para los gentiles. Hermano, alguien se preocupó por nosotros, amén. Usted puede decir: yo no estuve pastor en ese tiempo porque yo no existí, yo tampoco. Pero nuestro pecado estaba presente ahí. Por eso nuestro Salvador fue a morir por nosotros, amén. Por eso todo lo que está escrito es para enseñanza de hoy, hermanos.
¿Y cuál es la enseñanza? Si nuestros antepasados pudieron, ¿por qué nosotros no podemos? A tanta tecnología que tenemos, a tantas comodidades que tenemos, ¿por qué no podemos, hermano? Mire, te pones a pensar, hermanos, Jesús caminaba para predicar. Hoy si no tienes el auto, no tienes esto, no puedes predicar. Mire, hermanos, los discípulos no tenían su Biblia, pero hoy si no tienes una Biblia de estudio, que no digo que esté mal, no vaya a devolver si la compró, no digo que esté mal, pero hoy si no tengo una Biblia de estudio, pastor, yo no sé qué le voy a decir a la gente. Hoy si no tengo una tablet o no tengo esto, no puedo saber si está bien como ha escrito hola. Y mire, ponemos tantas excusas para hacer la obra de Dios. Y los discípulos, ¿usted sabe de dónde salieron? No sabían ni leer ni escribir. Y Dios lo usó grandemente. Vemos a un Pedro, hermanos, un Pedro que rechazó 3 veces a nuestro Salvador. Pero vemos en los primeros capítulos del libro de Hechos a un Pedro lleno del Espíritu Santo. Y que predicó y 3,000 se convirtieron y se añadieron a la iglesia. Y después otro más para allá y eran 8,000 en total. Y ahora nos preguntamos, hermanos, ¿por qué no podemos guiar a uno a los pies de Cristo? Amén. Miren, pregúntanos, hermanos, ¿por qué no podemos guiar a uno a los pies de Cristo? La pregunta que yo siempre hice, ¿el Dios de Pedro no es el mismo Dios nuestro? ¿O es otro Dios? ¿Por qué Dios pudo usar a ellos y no nos puede usar a nosotros? ¿Por qué Dios en ese tiempo mandó misioneros, pero hoy en día no manda a nadie, hermanos? Y nadie puede apoyar a misioneros. Hermano, muchas veces estamos cómodos en la condición que estamos. Pero Pablo no estaba cómodo. En sus cartas dice que él quiere hacer anatema para que su pueblo sea salvo. Es lo que le importaba a Pablo. Él quería ser maldito. Él quería que lo saquen del libro de la vida. Moisés lo dijo, para que su pueblo sea salvo. Y hoy, hermanos, miren, hermanos, nos cuesta entregar un folleto, ¿verdad? Nos cuesta decir, mire, yo voy a tal iglesia, soy miembro de tal iglesia, él es mi pastor. Vemos al pastor ahí, no pasa aquí, pero en Tucumán pasa, ¿no? Vemos al pastor ahí en la esquina y le damos la vuelta por allá para que no saludar al pastor. No sé aquí, pero en Tucumán pasa, hermanos. Y después vamos ahí, nos sacamos fotos con toda la iglesia, y la gente dice, pero ¿dice que está ahí? ¿Quién no es quien iba a la iglesia? ¿Quién no es quien te obligaba? Y vemos que no es así, hermanos. ¿Eh? Hermanos, apoyar misiones es importante. Pero también animarse, hermanos, a hacer misiones en nuestra iglesia local es mucho mejor. Hermanos, y mire, si cada uno de nosotros, de usted que está aquí, los que estamos en Tucumán, nos pusiéramos, hermanos, de acuerdo con el Señor, no con el pastor, con el Señor, hermanos. Y usted, hermanos, pudiera llevar un folleto que tenga su iglesia local y vaya a su facultad, vaya a su secundaria, vaya al trabajo, a donde usted le toque estar y comparte el Evangelio. Yo le aseguro algo, hermanos, que el día miércoles o jueves, cuando usted tenga el culto de oración, alguien va a traer. Porque la obra es de Dios. Pero si nosotros enmudecemos, nos callamos. Usted sabe cómo terminó Lot. He compartido algo de eso en la mañana. Lot no fue un buen ejemplo. Lot estaba fuera de los caminos de Dios. Él incluso le dijo a los sodomitas, hermanos míos, no hagan tal maldad. Te entrego a mis hijas. Hagan con ellas lo que quieran, pero estos varones no lo toquen. Y no solamente lo sorpresivo es eso, porque los ángeles lo meten, le tiran la ceguera y estaban locos, como decimos nosotros, porque no podían encontrar la puerta. Y lo más importante, cuando ellos le dijeron, ¿a quién tienes aquí en tu casa? Yernos, hijos, tus hijas, sácalos, porque vamos a destruir la ciudad. Y él va rápidamente y le dice a los yernos, levantaos, porque Jehová va a destruir la ciudad. Y los yernos mirándolo, dice la palabra de Dios, que ellos escuchaban como que él se les burlaba. Si usted entiende el versículo, él nunca le platicó que había un Dios.
Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. En esa época el que estaba sentado es porque tenía un poder o era alguien importante en la ciudad. Lot nunca evangelizó Sodoma. Nunca los de Sodoma conocían que él era un creyente de Dios. Y vemos en el capítulo 18 de Génesis que Dios y Abraham hablando, y Abraham intercediendo ¿por quién? Por su sobrino. Si quizás, Señora, hay 50 justos, pensando en su sobrino, y pensando que él pudiera convertir otro cristiano. Y entonces él pensando, dijo, pero Señor, ¿vas a destruir si hay 50 justos? Y él le dijo, si encontrare 50 justos por amor a esos 50, no lo voy a destruir. Y baja, hermanos, vemos que va bajando y dice, ¿y si hay 10? Por lo menos 10, hermano. Miren, hermanos, por lo menos 10. Y él dice, si hay 10, por amor a esos 10, no voy a destruir esa ciudad. Y hermanos, no había ni uno. Hermanos, imagínate, hermanos, hasta dónde llegamos muchas veces cuando nuestro corazón, hermanos, se centra en lo nuestro. ¿Sabe que el corazón de Lot no estaba centrado en obedecer a Dios, sino en sus necesidades? Lot alzó los ojos y vio Sodoma y Gomorra, caminó al costado y dijo, tío, me voy para aquí. Quédate ahí con todo, te regalo las vacas, todo lo que vos quieras, me voy para aquí, porque Lot sabía lo que había ahí. Y hermano, la necesidad de Lot ganó más que Dios en su vida. Perdió su esposa, perdió sus hijos, perdió sus hijas, perdió todo, hermanos. Nadie de los que estaban en la casa sabían que él era creyente. ¿En tu casa saben, hermanos, que eres creyente? ¿Tus padres saben que vienes a la iglesia? ¿Cuántos de tu hogar han conocido a Cristo como su Salvador? ¿A cuántos de ellos le has hablado que hay un infierno? Que si no te arrepientes de tu pecado vas a terminar ahí. Mire, hermanos, yo sé que te voy a decir, yo le he hablado, pero no vienen. Es que no te digo que vengan, es buenísimo. Pero tu deber es predicar, es enseñarle las escrituras de que hay un infierno que es real. En nuestro trabajo es igual, en tu trabajo es igual, hermano. En la facultad o en la secundaria, es tu deber de predicar el Evangelio. Es tu deber, hermanos, de decir, en nuestra iglesia apoyamos a misioneros porque esos misioneros van donde yo no puedo ir. Pero sabe que mis oraciones, mis ofrendas llegan a ese misionero. ¿Y sabe cuántos hermanos tengo en Tucumán? ¿Sabe cuántos hermanos tengo en Mendoza? ¿Cuántos hermanos hay en Egipto? ¿Cuántos hermanos hay allá en África? Y mire, la gente te va a decir, tú eres un loco, sí, pero por Cristo, amén. Pero hermanos, ellos te van a reconocer como hijo de Dios. Pero Lot dijo, hermanos míos, no hagan tal maldad. Y ellos diciendo, ¿quién es este extranjero que vino a habitar con nosotros? Queriendo poner leyes y ser juez, ahora le vamos a hacer más maldad a él que a los otros. Miren, hermanos, él estaba a la puerta y sabía lo que había atrás. Él sabía. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, que conocemos a Dios, sabemos lo que hay en el mundo? Sabemos lo que hay en la cuadra de nuestra casa. Y enmudecemos, muchas veces como Lot. No decimos nada por no quedar mal, para que no nos dejen de lado. Ese es el problema en Tucumán muchas veces, hermano. No sé aquí, pero en Tucumán sí. No evangelizan o no se animan a predicar. ¿Saben por qué? Por miedo que lo hagan al costado. Por miedo que mi familia me saque de las tradiciones que yo tengo. Pero hermanos, vemos que Pablo no le importó las tradiciones. No le importó que él fue adiestrado a los pies de Gamaliel. No le importó, hermanos, que estuvo en el Sanedrín. Él amaba las almas perdidas, amén. Él quería obedecer a su Salvador. Y hermanos, ¿cuántas veces puedo viajar y predicar, hermanos? Y siempre es referente a lo que Pablo hizo o lo que Dios hizo en la vida de Pablo. Hermanos, vemos que Lot pudo haber resguardado a la familia, pero no lo hizo. Imagínate, no habló a su familia menos de lo de afuera. Y hoy ese es el problema muchas veces nosotros. No hablamos a nuestra familia, menos vamos a hablar afuera.
Hermano, yo sé que usted va a venir, como dice la Escritura, que ninguno es aceptado en su propia tierra, el profeta, yo lo sé. Pero tu deber es predicar el Evangelio. Cuando nosotros enteramos de esas cosas, antes de nacer nuestros hijos, nosotros hablábamos con mi esposa y le decíamos, nuestros hijos tienen que ser salvos primero. Y déjame decirte, hermano, nos propusimos y Jaciel empezó a entender de los 6 años sobre la salvación y mi hija Naomi después, y lo que nosotros hicimos es predicar el Evangelio a ellos. Porque eso es. Veamos el testimonio de Lot. Yo podía ser un Lot, pero yo no quise, hermanos. Porque hay un juego y son las almas. Las almas mueren y se van al infierno. No solamente en Argentina, hermanos, en otros países también. No solamente en Buenos Aires, sino en otra provincia. Y hermanos, estuve en Bolivia, hermanos, y el pecado es igual. Diferente país, pero el pecado es igual. La gente muere y se va al mismo infierno, hermanos. Y a veces decimos, no, es que yo no apoyo a que de allá, que yo no apoyo al que de aquí. Hermanos, los importantes son las almas. Amén. No es el país, no es el predicador, amén, sino son las almas. Y Pablo entendió, hermanos, y eso me llena de gozo, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Qué hubiese pasado, hermanos, si Pablo hubiese tenido egoísmo y no hubiese predicado al carcelero? Vemos, hermanos, a Pedro entrar a la casa de un gentil, de Cornelio. Y dice que Cornelio citó a quién, a 2, 3, no, citó a toda su familia y a sus amigos más cercanos. Y dice que ahí, dice que escucharon ¿qué? El Evangelio. Y dice que todos escucharon y se convirtieron. Y mire, hermano, Pedro dijo, no, Señor, yo no he entrado a ninguna casa de un pecador. Y dijo, no llames nada malo, porque ya Dios lo santificó. Le enseña de la comida y le enseña todo, porque ahí está el problema ahora, ¿no? Es que yo no como chancho, mire, yo cómo voy a predicar ahí si se han hecho un chancho. Y el Señor dijo, no llame inmundo nada a lo que Dios ya santificó. Mata y come. Y cuando Dios le dijo eso a Pedro, comprendió que aquel gentil necesitaba la salvación. Y se fue, hermanos, atrás de Cornelio, a la casa de Cornelio, entró y se le predicó y creyeron. Y miren, hermanos, ellos lo hicieron sin tener estudio, sin tener recursos como usted y yo podemos tener hoy en día. Y Dios lo usó grandemente. Imagínate, hermanos, ahora nosotros con el recurso que ellos no tenían. ¿Sabe cuánto más alcance podemos llegar al Evangelio? ¿Sabe cómo más Dios nos puede usar a nosotros con todo el recurso que tenemos? Hermano, las almas están en juego, amén. Hay un juego, hermanos, ahí de las almas que mueren sin Cristo. Este niño que me preguntaba la hermana hoy sobre ese niño que falleció. Sobre esa pareja, hermanos, que falleció hoy. Yo no puedo decir dónde está. Pero qué triste sería, hermanos, que ellos no hayan escuchado el Evangelio. Nuestra vida es como neblina. Está por un tiempo y el tiempo se desaparece. Así es la vida de mi familia como la vida de tu familia. A veces nos conformamos porque tú y tu casa serán salvos. Pero ¿qué pasaría si algunos de ellos en esa promesa rechazan a Cristo? Está bien, es su decisión. Pero a pesar de que esa es la promesa, nuestro deber es hablar. Ese es nuestro deber. Porque Pablo dijo, tú y tu casa serán salvos. Si el carcelero se hubiese ido y hubiese tomado la palabra y ya está, no, él se fue tras del carcelero y predicó a su familia. Y es lo mínimo que podemos hacer nosotros con nuestra familia, con nuestros seres queridos, el trabajo, la facultad, en la secundaria, los mismos amigos que están en nuestro barrio, en donde vivimos nosotros. Entonces, hermanos, es importante predicar el Evangelio, amén. Sé que lo haces, hermanos, pero no te viene a enseñar algo que tú no sabes, ¿verdad? Porque siempre van predico, yo sé que usted lo sabe, y es bueno, hermanos, que usted sepa, y es bueno que usted lo haga. Y si no lo está haciendo, yo le quiero animar que lo haga. ¿Sabe qué lindo es cuando uno se involucra en la vida de otro?
¿Sabe qué lindo es cuando usted ve que alguien toma una decisión? No hablo de oración porque la oración no salva. Pero cuando usted habla y predica la palabra y comprende a esa persona y toma la decisión, ¿sabe qué lindo ver cuando Dios transforma la vida de esa persona? Voy a contar algo para finalizar. Hace 4 meses atrás fui a ganar almas, como decimos en Tucumán, y había un hombre que vive en altura, más alto que el techo este. Yo le había testificado a él, le había hablado de Cristo y volví a visitarlo después de 2 semanas de testificarle. Justamente no estaba él, pero me atiende su mujer. Y esa mujer salió al encuentro y me dice, sí, ¿a quién busca, señor? Bueno, yo soy el pastor tal, yo le hablé al señor de acá. Ah, ese mi marido no está. Y cuando está él, algo me decía, háblale. Yo estaba ahí porque antes de testificar, oro para que Dios me guíe a dónde está la necesidad. Y cuando llegué ahí, me dijo, háblale. Y yo le dije, si usted muriera, ¿está 100% seguro de ir al cielo? Y ella dice, espere pastor, ya pago la hornalla y vuelvo. Bueno, en Capital, cuando dice pago la hornalla y vuelvo, eso quiere decir que no vuelve, ¿no? Se queda adentro. Y yo viví muchos años en Capital y creí que iba a pasar igual. Y dije, yo estaba afuera y ya no vuelve nada. Y vuelve la señora y viene con 2 sillas. Y digo, wow, qué bendición ese señor. Y se sentó y me dice, siéntese pastor, y me dijo, ¿cómo me dijo? Si usted muriera, ¿a dónde iría? ¿Está 100% seguro de ir al cielo? Si usted va a preguntar allá afuera, decir sí, porque yo no he robado, porque yo no he matado, porque yo soy bueno, aquel es peor que yo. Y todo lo que usted quiere decir me lo dijo. Y le empecé a sacar romanos y le mostré la condición pecadora y cómo estamos delante de Dios. Y ella aceptó a Cristo como su Salvador. Pasa una semana y va a nuestra iglesia. Y hoy es la hermana más fiel en nuestra iglesia. Ya se bautizó. ¿Amén? Y sabe que, hermanos, esa mujer, por testimonio de ella y de los vecinos, porque yo no le creía porque yo la conocí, ya convertida. Un joven llegó a nuestra iglesia y le dijo a mi esposa, hermana Cintia, yo puedo creer de todo menos de esa señora que está ahí. Dijo, ¿tan grave es ahora sí? Porque yo conozco la vida de esa mujer. Pero dijo, hermana Cintia, si ella cambió, yo puedo cambiar. ¿Y sabe qué? Esa hermana me dijo, pastor, yo vendía bebidas alcohólicas. Yo vendía cigarrillos. Y cuando Cristo llegó a mi vida, doy gracias al Señor por su vida, porque usted vino un día donde yo quería hacer cosas que no eran adecuadas. Yo regalé todo, pastor, no tengo nada. Esa mujer dejó el alcohol, dejó los cigarros, dejó toda la joda, como decimos en Tucumán, y ahora sirve a su Salvador. No al pastor, sino a su Salvador. Por eso es importante apoyar misiones y hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Ir y predicar el Evangelio. Hermanos, todo el Cadillán me dijo, ¿esta mujer va a tu iglesia? Sí. Es que usted no sabe, pastor, cómo era. No, pero yo veo ahora a Cristo en su vida. Amén. El problema muchas veces, hermanos, es que como éramos antes, creemos que Dios no nos puede cambiar. Ay, nunca va a cambiar ese, pero nunca le hablamos de un Cristo Salvador. No, pastor, pero si te supiera como mi mamá, yo creo que, ¿sabe qué? Bueno, que Dios tenga misericordia, pero nunca le hablamos de un Cristo Salvador. Nunca hablamos de un Dios que restaura los matrimonios, amén. Que restaura al caído, que restaura a la familia. Nunca le hablamos de ese Dios. Pero solamente ponemos argumentos en alguien sin saber que Dios puede hacer la obra. Esa mujer, hermanos, nadie daba ni 5 por ella. Pero hoy en día el Cadillal ve lo que Dios está haciendo en esa mujer. Y déjame decirte algo, hermanos, esa mujer trajo a su hermano y a su cuñada y sacó de los pentecostales a nuestra iglesia. Y así fue y trajo a su padrastro para nuestra iglesia. Y ahora decimos que no podemos ganar almas, ¿por qué? Porque no sabemos leer. No tengo todos los recursos, sí se pueden.
pudo ver en la vida de la hermana Fabiana. Es un tremendo testimonio para nuestra vida. Y podemos ver, hermanos, que no solamente en capitales, sino en los lugares que tienen bajos recursos, hermanos, las almas mueren y se van al infierno. Hermanos, qué bendición ser un misionero. Agradezco a Dios por el llamado que me dio. Hoy en día, como Pablo, para mí era basura, y ahora ser profesor de educación física es basura, hermanos. Porque estoy sirviéndolo a mi Señor. Estoy obedeciendo lo que Él me dijo. Y mire, hermanos, déjame contarte algo. Esto pasó, una historia que me contaron. Esta historia pasó hace unos 20 años más o menos atrás. Una vez, yendo por una plaza, había una joven llorando ahí, me acerco. Esta joven empezó a hablar conmigo, empezó a contarme una historia. Y esta joven empezó entre lágrimas a contar una historia muy dura en su vida, que habían pasado de su niñez y hasta su adolescencia, hasta que fueron grandes. Ella me contaba que su hermano, el del medio, que estaba constituida, dice, la familia con el papá, la mamá, su hermana mayor, el hermano del medio, y ella, la más chica, la que cuenta la historia. Y sabe que ella me contaba entre lágrimas que ella no se olvida, dice que su hermano vio una vez a su papá agarrar una plancha y querer quemar la cara a su mamá con la plancha. Y dice que las cosas no eran solamente eso, eran gritos, maltratos, golpes. Toma la decisión, dice, mala. Un día su papá le pega un golpe, una golpiza a su mamá, deja todo moreteado y por fin, dice el pastor, y entre lágrimas contándome, mi mamá decide demandar a mi papá. Por todos los años. Llegó a la citación, a la comisaría, el padre nunca se presentó, pero su mamá por miedo fue a dormir con su hermano, el del medio, porque su papá pasaba y la amenazaba que le iba a matar cuando se durmiera y su mamá no podía dormir, estaba sobredormida y se despertaba cada rato por lo que había escuchado y veía del padre. Y dice que ese joven empezó a acarrear odio y rencor en su corazón. Y la hermana entre lágrimas me decía, no me olvido, pastor, cuando mi hermano, frente a frente, le había jurado a mi papá matarlo por todas las cosas que había hecho. Y miren, hermanos, esos jóvenes, dice que eran niños y empezaron a crecer y fue un problema muy grave cuando su mamá dijo, hijo, yo me voy de la casa, porque no aguanto las amenazas de tu padre, tengo miedo. El hijo le dijo, mira mamá, ahí está la puerta, que nadie te detenga. Dice la hermana, cuenta la historia, dice que su mamá salió y nunca más la volvieron a ver. Fue lo más grave para el joven, es cuando perder su mamá, ver a su papá en las condiciones que estaba, es como que el cielo se le cayó encima. Ese joven se llenó más de odio, hubo un problema grave, su papá lo corre al joven, y ese joven andaba durmiendo en la calle, comía en la calle, estaba en el campo. Su hermana mayor, la que vivía en el fondo, que cuenta la hermana, que cuenta la historia, contactó al hermano, le invitó a comer. Pero la hermana, entre lágrimas, me dijo, pastor, nunca mi hermano se dio cuenta que mi papá estaba delante. Él estaba detrás de la ventana. Cuando mi hermano entra a comer con mi hermana al fondo, mi papá lo ve por la ventana y automáticamente mi papá sale, pastor. Y va detrás de mi hermano. Y cuando mi hermano estaba sentado a la mesa de mi hermana, mi papá entra insultando, maldiciendo a mi hermano. Y mi hermano solamente, pastor, tomó, se levantó de la mesa, ciñó su puño. A querer golpear a mi papá, a mi hermana le agarra el brazo. Mi papá, asustado por la reacción de mi hermano, se va. Y mi hermano estaba incontrolable, pastor. No lo podían sujetar. Mi hermano se va por atrás de mi papá. Cuando llego yo, pastor, solamente atino, dice pastor, a estirar mis brazos, sostener a mi hermano. Y ella me dice, pastor, mi hermano tenía una fuerza de 10 hombres. Y ella me decía entre lágrimas, pastor, si yo soltaba a mi hermano, él mataba a mi papá. Es impactante la historia de esa joven, de esos jóvenes.
Pero después entre lágrimas, entre alegría, vi una pequeña sonrisa en ella que decía, pero no terminó todo ahí, pastor. Porque después calmamos a mi hermano, se fue de mi casa. Después al tiempo me entero que alguien le predicó a mi hermano. Y estaba más sonriente de lo que me estaba contando. Y me dice, mi hermano aceptó a Cristo como su Salvador. Y sabe qué alegría, pastor, porque ahora él sirve al Señor, tiene su familia. Ya todo lo que él tenía, ya no lo tiene más, pastor. Mi hermano, yo no sé si alguna vez usted pudo pasar una situación igual que los jóvenes. Capaz que no, capaz que sí. Pero sepa, hermanos, que Dios puede cambiar la vida de cualquiera. Amén. Dios cambió la vida de esos jóvenes. Dios cambió la vida de aquel joven. Puede pasar en su vida, ¿verdad? Puede pasar en su vida. Pero mire, hermanos, ¿a usted le gustaría saber quién fue ese joven? ¿Sí le gustaría saber? Ese joven fui yo. Yo había jurado matar a mi papá por todas las cosas que había hecho. Yo odiaba a mi papá. Yo no lo quería. Para mí era lo peor que él era mi papá. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, hermanos, a los 25 años, mi mamá se fue a los 19 años. En todo ese lazo, hermanos, mi vida fue un desastre. Yo rechacé a Cristo a los 18 años. Nunca más volví a ver a mi mamá. Cuando yo acepto a Cristo, llego a los 25 años rendido. Después de que yo acepto a Cristo, Dios devuelve a mi mamá. Pero no de la forma que yo hubiese querido. Mi mamá ya se casó con alguien, con un buen hombre. Mi papá sigue soltero, pero mi mamá ya rehizo, ¿cómo se dice? Rehizo, su vida. Y ¿sabe qué, hermanos? Hoy tengo una relación tremenda con mi papá. Somos como amigos. Dios usa a él para bendecir su obra. Amén. Dije, Dios usa a él para bendecir su obra. Bendice a sus nietos. Y él es inconverso. Entonces, ¿por qué decimos que no vale la pena en invertir sobre las almas? Si yo también era un alma perdida, igual que todos ustedes. Allá afuera hay otros peores que nosotros. Cuando Cristo llegó a mi vida, hermano, yo corrí a pedirle perdón a mi papá. Y él lloró entre mis brazos. Y hoy veo que dicen los hermanos, es que usted no sabe lo que era mi papá, mi mamá. Sí lo sé, porque yo lo pasé. Si usted me dice que no hay perdón, miente. Usted no quiere perdonar. Usted no quiere olvidar. Y ese es un rencor, ese es egoísmo en su vida. Porque cuando uno tiene un encuentro con el Señor, Dios cambia. Vaya al capítulo 3 del libro de Juan y vas a ver a Nicodemo. Es el mejor ejemplo, no yo. Tuvo toda la enseñanza, pero tienes que nacer de nuevo, le dijo. Mira, a mí en ese momento no me importó que quiera hacer educación física, ni estar en la NBA. Solamente lo que me importaba es que mi papá tenga lo que yo tuve. Él no aceptó a Cristo, no es que yo no le prediqué, es su decisión. Pero ¿qué dice la Biblia? Ir y predicar. Tú no lo vas a salvar, ese es trabajo del Espíritu Santo, pero es tu trabajo, es su mandato, que tú y yo lo tenemos que hacer. Hoy a mi papá le costó mucho decir que tiene un hijo pastor, a mi mamá no. Mi mamá congregaba, dejó de congregar. Pero déjame decirte algo más, ¿por qué un testimonio, hermanos? Porque hay dos mensajes en uno. Porque Dios usó a mi hermana mayor, que hoy tiene cáncer de mama, para llevarme a la iglesia enviadora donde nos salimos como misioneros. Y por primera vez, al tercer domingo, yo levanté la mano para aceptar a Cristo. Y en ese momento no fue fácil perdonar a mi papá. Si usted cree lo que yo estoy contando, ay, de fácil que es, no es fácil. Me costó perdonar a mi papá. Me costó olvidar, pero Él me enseñó, amén. Él me enseñó, hermanos. Solamente Él me enseñó. Y eso es lo que va a pasar en tu vida. Eso es lo que puede pasar en la vida de tus familiares.
Hermano, no hay nada perdido. Está en vos y en mí. En obedecer en aquella necesidad. Pablo dijo, y vamos a hablar con esto, me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Vamos a orar. ¿Nadie está mirando? Vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Nadie está mirando? Y voy a decir al pastor que haga la invitación. Nadie está mirando. Vamos a orar un poquito. El pastor va a hacer la invitación. Pase, pastor, haga la invitación. Ahí desde su lugar vamos a ahora orar, y si el Señor tocó tu corazón, el Señor sabe qué hay adentro, qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que arrancar de nuestra vida y qué es lo que debemos empezar a hacer. Empezar a que el Evangelio sea una prioridad en nuestra vida y no una actividad que hacemos cuando tenemos tiempo, nos acordamos, sino que realmente sea algo necesario y un pesar en nuestro corazón. Pero más allá todavía del hecho de predicar el Evangelio, sino también, como estamos haciendo, y doy gracias a Dios por la iglesia que apoya misiones, que invierte en lo que tiene valor eterno. Que tomemos una decisión, cada uno individualmente. Padre amado, te damos gracias por la prédica de tu palabra, Señor, por el mensaje, Señor, por haber hablado a nuestro corazón y hacernos ver, Padre, que el tiempo pasa y las personas mueren y van al infierno. Personas mueren sin Cristo y van a la condenación. Y muchas veces nosotros estamos invirtiendo el tiempo y recursos en cosas que no tienen sentido, Padre. Que realmente nos imponga, Señor, nos inquietes de tal manera que el Evangelio y todo lo que tiene que ver con predicar el Evangelio y que el Evangelio avance sea una prioridad en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Vamos a terminar, hermanos, cantando al Señor. Les invito a ponerse de pie. Vamos a cantar el último coro que dice Salvador maravilloso. Yeah.
que salva, que llenas mi alma, oh, llenas mi alma. Amén. Muchas gracias, hermanos. Les invito a que puedan sentarse. Vamos a escuchar el postludio y terminamos la reunión. Dejamos un versículo para la semana. El Señor les bendiga.